Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con Denise Riquelme Curoto, psicoanalista. Denise, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Catherine. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un tema bastante interesante. Denise también es de perito forense y tenemos un tema para abordar que muchas veces se puede confundir en la sociedad, ¿no es cierto, Denise? Que tiene que ver con esta diferencia de qué es lo que es la distimia, cómo se puede identificar, a qué grupo de la población también puede afectar. Y qué es lo que tiene que hacer una persona si encuentra algún tipo de característica o sintomatología que pueda existir y obviamente cómo abordarla desde el psicoanálisis. Denise, cuéntanos un poco qué es la distimia. Bueno, vamos a comenzar dando una explicación un poco más clínica, ¿no? Desde el lado psicológico, para que esto sea asequible a todos. Bueno, la idea es comentar lo que es la distimia y algunos de sus síntomas. Bueno, la distimia es un estado depresivo, crónico, ¿no? La persona tiene mucha sintomatología todo el tiempo y nada, falta de energía, inapetencia, no puede dormir, tiene muchas características asociadas también o muy parecidas también al trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Es importante poder diferenciar esto porque cuando un psicólogo está frente a un paciente es necesario hacer una buena anamnesis, ¿no? La idea de esta buena anamnesis es no poder derivar tempranamente a que pueda recurrir a la farmacología. La distimia, si bien es un malestar psíquico constante y crónico, los síntomas pueden ser bastante manejables, por así decirlo, y se puede hablar mucho con respecto a lo terapéutico, ¿no? El sujeto va, habla y eso le produce un bienestar. Encontrar cierto razonamiento en qué es lo que le sucede y por qué este malestar, esta sintomatología, ¿no? Con respecto a la diferencia de la depresión mayor es mucho más agresiva y se puede instaurar en el transcurso de 2 semanas. Siempre está presente la idea suicida, ¿no? Y la mayor parte del tiempo, ¿no? Está presente la idea suicida y inapetencia, no quiero levantarme, no puedo estar tranquilo, pensamientos rumiantes negativos, deploración de mi propio autoconcepto, ¿no? Es bastante complejo poder diferenciar, por así decirlo. Por eso debe ser una anamnesis bastante detallada. ¿De dónde viene el término, Denise? Los estudios, ¿qué es lo que dicen de la distimia? ¿Cómo aparece este concepto también en la psicología? Bueno, dentro de los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Solo que existen diferentes subtipos, ¿no? Eh, bueno, el primer año se inicia antes de los 21 años, estaríamos hablando ya de una distimia de inicio prematuro, por así decirlo. Después de los 21 años estaríamos hablando ya de un trastorno asociado tardío. La diferencia también está en los tiempos, ¿no? Durante más de 2 meses seguidos me siento mal, ¿no? Estoy distímico, me siento mal, tengo mucha anedonia, mucha sintomatología depresiva, pienso, pero a la vez me hace igualmente funcional. Puedo ir a trabajar, puedo cumplir las necesidades básicas a mi alrededor, ¿no? En soledad misma es cuando me siento muy mal, muy triste, mucho llanto, mucha angustia. A diferencia de la depresión mayor, que en 2 semanas se instaura violentamente y tengo un síntoma de malestar constante, pero muy violento. Incluso puede llegar hasta idea suicida y muy peligroso, ¿no? ¿Solamente afecta a la población sobre los 20 años o también puede afectar a menores de edad? No tiene edad, Katy, no hay edad para la distimia, ¿no? Incluso en niños, cuando se empieza a instaurar, ¿cómo lo puedo reconocer? Está asociado a ciertos trastornos de la conducta, ¿no? Como por ejemplo mucha irritación en pequeños, trastornos que tienen asociados también con el TDA. Entonces, aquí voy a hacer un hincapié, Catherine, cuando hablamos de pequeños, ¿no? Cuando hablamos de niños, es importante como terapeuta saber primero si sabe externalizar emociones.
porque a veces los adultos damos por hecho que el niño sabe externalizar. Y bueno, yo siempre recomiendo primeramente que se identifique primero esto, porque cuando un niño está molesto y tiene rabia y patea y bota todo, siempre, casi siempre, ¿no? Está asociado a una tristeza interna, algo le ha sucedido. Por ejemplo, puede ser algo tan mínimo como el nacimiento de un hermanito pequeño y se siente desplazado, al hermanito pequeño le dicen que es el mejor, que es el más bonito, y eso se va instaurando como una pena que tiene. Después va al colegio y se vuelve un poco más disruptivo, grita, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pero la distimia no tiene edad. Es muy importante identificarlo en pequeños. Ojo, Catherine, no estoy diciendo que la distimia viene asociado con el TDA y todo este tipo de trastornos, ¿no? De la conducta, sino que es un gatillante también, está como interpuesta, están como conectadas, por así decirlo, como forma de somatizar, ¿no? De expresarlo. Perfecto, sí, se entiende perfectamente, Denise. ¿Cómo diferenciarlo entonces, por ejemplo, en este caso, un padre, de qué se debe fijar, hablando sobre qué puede pasar a niños en su primera edad o un adolescente, cómo darse cuenta que tiene distimia, o un adulto también, cómo puede tratarla y darse cuenta que tiene alguna de estas sintomatologías? Bueno, casi siempre en niños pequeños está la ira, la rabia, están muy enojados, ¿no? Siempre, no, no quiero que me hable, no quiero. Entonces, es importante que el padre o los padres le enseñen a externalizar emociones. Es una parte que se llama psicoeducación, ¿no? Como por ejemplo algo tan simple que podría recomendarlo aprovechando como recortar caritas de esos smiles, enseñarle este está triste, este está feliz, está contento, la rabia es una cosa, la ira es una cosa, ¿no? Siempre acorde a la etapa cronológica en la que está. Si tengo una buena comunicación con el pequeño y logro que él identifique cuál es la emoción que está sintiendo, va a ser mucho más fácil cualquier intervención que pueda venir posterior. Ahora con los adolescentes es un poco, uy, es un abanico de cosas, ¿no? Pero casi siempre el adolescente se pone más disruptivo también, mucho más contestador, disruptivo. En la depresión como que se va disfrazando en esta pena, con rabia, no quiere hablar, hay mucha introversión, y bueno, son síntomas bastante recurrentes dentro de la época actual, ¿no? ¿Hay algún tipo de factor externo que puede gatillar estas situaciones? Por ejemplo, el estrés de ingresar a lo mejor en un adolescente o que salen primeramente del colegio, de ingresar a la universidad, el estrés de someterse en un periodo de exámenes determinado, a lo mejor un duelo. ¿Esto puede gatillar una situación de distimia o no? Bueno, si persiste mucho, igual hay estudios que si persiste mucho los niveles de estrés, tanto como para adolescentes, niños y adultos, sí puede gatillar una distimia, ¿no? Porque tengo todo el tiempo, todo mi sistema está preocupado en cumplir, y posteriormente si no logro cumplir, los niveles de frustración me van a llevar también a una introspección, ¿no? No soy suficiente, no soy bastante bueno. Ahí también va como lo que volvíamos a decir, ¿eh? La calidad de la educación psicoemocional que tengan estos padres o cuidadores. ¿Cuál es una buena recomendación, Denise, para hacer aquellos que pueden acompañar a una persona que se sienta con esta sintomatología? Porque al fin y al cabo es como perder un poquito la alegría, ¿o no? Explicado de una forma bien simple. Si alguien está falto de alegría en su vida, ¿qué es lo que puede hacer su entorno o su red de apoyo para poder colaborar con el proceso individual de esta persona? Bueno, ahí es cuando hablábamos, Catherine, de este estado anedónico, ¿no? Hay personas, y no nos, vamos a diferenciar un poco, porque hay personas que les cuesta externalizar emociones. Hay personas que tienen un poco rasgos autistas, ¿no? Y les cuesta mucho externalizar. Bueno, en ese sentido, las personas que los rodean, lo mejor que pueden hacer es tratar de que surja la palabra, ¿no? Que un sujeto tenga una demanda, que sepa qué es lo que le está sucediendo. Ahora, con niños es un poco más complicado, pero a la vez también diría que un poco más simple, porque una vez que el niño logra identificar lo que está sintiendo, el terapeuta puede ir jugando con eso y poder identificarlo con más claridad. Ahora en un adulto tendríamos que ya entrar en ámbitos más psicoanalíticos pensándolo un poco, con qué es el síntoma, qué me trae, eh, qué inhibición tiene, qué niveles de angustia, qué lo causa.
si está acompañada de un acto o de un pasaje al acto suicida, ¿no? Y nada, eso es bastante complejo poder discernir, es por eso que el terapeuta tiene que estar muy atento y tiene que tener una muy buena anamnesis, ¿no? Para poder ir diferenciando esto. Esto hace pensar un poco, Denise, en que a lo mejor ciertas palabras que son utilizadas hoy día actualmente son muy erróneas en el sentido de que hay muchas veces que comunicacionalmente se dice que nuestra sociedad está en una depresión severa, por así decirlo. Si nos ponemos a analizar este espectro de la distimia, podríamos decir que a lo mejor es mitad y mitad o un 40-60. ¿Cómo lo ves tú? Es muy complejo de determinarlo con con un lenguaje tan simple, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo, Catherine, ¿no? Estamos en una sociedad distímica, porque la mayoría trabajamos, hacemos cosas igual. Cuando hablo de depresión es cuando ya el sujeto está incapacitado de poder realizar alguna actividad. Algo se muere dentro de él, ¿no? No tiene energía vital, no hay nada. En cambio, el distímico puede funcionar con esta pena, por así decirlo, hablar un poco más en términos coloquiales. Ahora, existe otra posibilidad. Cuando la distimia se instaura y ya pasó, porque es como la prima lejana de la depresión mayor, ¿no? Y tú ya Mm. le abres la puerta y le serviste, sí, te sentáis con esta distimia a conversar como tu prima, esta prima tóxica entra en ti y te contamina, te contamina. Y posterior a eso surge esta depresión mayor. Ahí estaríamos hablando de un trastorno doble, porque está ya instaurado en esto. Ahora, en la sociedad somos muy funcionales con la pena, con lo que tengamos que hacer, porque estamos habituados a, bueno, tengo que rendir, tengo que hacerlo, ¿no? Es por eso importante cuando nombraba lo de los adolescentes, que es importante el acompañamiento de los educadores, de las personas que están cerca de ellos, de poder identificar esto. Hay muchos índices de suicidio en adolescentes porque la distimia no es visualizada a tiempo y luego se pasa esta depresión mayor. No tienen de dónde afirmarse, ¿no? A quién contarle. Ahora, no tiene que haber abuso de sustancias. Si hay abuso de sustancias, olvídate, es mucho peor, ¿no? El diagnóstico. Y ahí ya tengo que primero tratar el abuso de sustancias o de medicamentos, porque muchas veces están sobremedicados estos chicos, ¿no? Perfecto, se entiende perfectamente, Denise. Ahora, hablabas de una palabra clave que logramos rescatar, que es esto del acompañamiento. El ser humano es un ser social. Me imagino que desde la psicología también existe este concepto de que si estás mal tienes que estar acompañado. Algo que pueda hacer también la persona a modo individual, no tan colectivo, por ejemplo, no sé, escuchar música, escribir, practicar a lo mejor meditación, yoga, ¿algo puede ayudar con este tipo de estado? Todas las posibilidades que me saquen de un estado donde no quiero hacer nada son Ujú. positivos. Pero la mayoría de las veces, bueno, es recomendable tomar sol, hacer deporte, porque si nos vamos al lado biológico de la distimia, ¿no? El lado biológico dice que puede ser por herencia, puede ser cromosomas que vienen ya contaminados, ¿no? De estos padres que vienen con esta angustia. Y incluso puede ser, en las neuroimágenes han mostrado incluso que hay ciertas asimetrías en el lóbulo frontal, es decir, donde están las emociones. No siento felicidad, no siento estas ganas de vivir, este goce, ¿no? Que tampoco puede ser todos los días, sería un estado maníaco. Mm. Todos estamos en algún momento un poco tristes, ¿no? Pero cuando ya se va configurando y configurando por tanto tiempo, tengo que hacer algo. Ahora, si yo veo un amigo, un primo, no sé qué, algo así, lo mejor sería inducirles a que pudieran hacer un poco de deporte y que consultaran a un especialista, obviamente, siempre, ¿no? Si lo veo un poco triste, algo sucede, diferencia de una personalidad introvertida, que igual algo sucede ahí, ¿no? Por último, a través de test proyectivo, algo que se sepa qué es lo que está sucediendo. Es importante prender ese tipo de alarma, ¿no? También es importante el conversar, ¿o no? Claro que sí, Caterina, por supuesto que sí, en la mayor parte del tiempo. Perfecto. Ahora, Cuéntame, disculpa. perdón, pero es que hay padres que ahora no tienen tiempos, tampoco Mm. nosotros, ¿no? Muchas veces estamos en el trabajo, después una reunión, después no sé qué, después aquí, y no hay tiempos.
Entonces me voy entristeciendo, cada vez el ser está menos sociable, ¿no? No hay tiempos para salir, la parentalidad a veces es muy compleja para algunas mujeres que están solas, ¿no? No tienen a quien contarle sus cosas, o no hay dinero simplemente para un terapeuta, porque van al consultorio, vamos a hablar de un poquito social, ¿no? Van al consultorio y tienen 45 minutos para contar un problema de toda la vida. Eso también es un poco preocupante, ¿no? Mm, Se entiende perfectamente. Podemos concluir entonces varias cosas muy importantes que estamos conversando, Denise. Una, tú nos dices, bueno, el acompañamiento siempre es importante, el poder identificar también qué es lo que nos pasa, el poder comunicar también qué es lo que te está pasando y por otro lado el factor tiempo. ¿Serían estas como las grandes pilares como para poder tener una mejor funcionalidad? Claro que sí, Catalina, absolutamente. Desde un estado clínico, ¿no? Ujú, Desde un estado psicológico clínico que estábamos hablando más de esto de DSM-5, ¿no? Ahora si nos vamos, si me lo permites, un poco ujú. al ámbito psicoanalítico, bueno, el terapeuta tiene que saber que el sujeto viene con un síntoma, con una inhibición, con una tristeza interna, una culpa invasora, ¿no? Que lo invade. Es la pérdida de la libido. Y cuando me refiero a la libido, me refiero a una fuerza mediante un instinto que está representado en nosotros, ¿no? Y bueno, el perder esto me deja en falta, y la falta me provoca tristeza constante. Existen tantas teorías psicoanalíticas respecto de esto, ¿no? Que lo habla Lacan, Freud, pero bueno, me gustaría profundizar dentro de lo que es Freud, ¿no? Que es mi favorito. Y bueno, Freud dice que hay un duelo, una pérdida de objeto. Cuando hablo de una pérdida de objeto, hablo, supongamos, de algo que, no lo sé, termino una relación amorosa y no logro elaborar esa pérdida de objeto, ese duelo. No lo elaboro, se queda en mí, se introyecta en mí. Y eso lo arrastro durante mucho tiempo. Después de eso, otro duelo, me despiden del trabajo, otro duelo que no, es cuando el sujeto no sabe o no puede cerrar procesos de una buena forma, ¿no? Arrastro a la identificación de lo perdido, se pierde la libido, es un miedo a la pérdida constante. Cuando hablamos de parejas es la pérdida del amor, con lo que me identifiqué, con la libido que le deposité a un otro, me quedo vacío, no hay un sentido, ¿no? Ahora también hay explicaciones desde la primera infancia, que puede venir con trauma asociado a esta pérdida o a una falta de una madre, ¿no? A la ausencia de una madre, supongamos, ¿no? Que no tiene cómo investir a este niño de líbido. Cuando somos niños, Catherine, es tan importante tener figuras al que yo pueda identificarme. Si tengo una madre, por ejemplo, que todo el tiempo me está diciendo, eres tonto, eres un estúpido, hace esto otro, este niño va a crecer con este síntoma y va a tener problemas de autoestima, por ejemplo. Y cuando conozco una persona, se va a pegar tanto a esta persona que después cuando esta persona quiera cerrar este proceso, terminar, va a quedar en una falta, pero total, es un duelo y una melancolía, lo va a simbolizar de muy mala manera lo perdido, ¿no? Son ideales importantes que pierde, personas de trabajo, parejas, no tengo un ideal, es un duelo, una pérdida real de un objeto. El mundo es pobre, es vacío. Hay otras explicaciones también que, bueno, como que seguir ahondando en esta falta materna, ¿no? Un bebé en formación, por ejemplo, que hay un efecto de desinvestidura libidinal, ¿no? La mamá no lo inviste de libido, como más decirlo, o el padre, oh, que eres inteligente, te va a ir bien en la vida, qué bueno que hiciste eso, te felicito. Esas cosas son tan importantes cuando estamos formando a hijos, a amigos, a sobrinos, primitos chicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en la clínica, según la estructura de cada sujeto, Catherine, porque no todos los sujetos traen un síntoma tampoco a consulta, saben que se sienten mal y no tienen ni idea por qué. Esto también puede estar asociado a abusos sexuales en el pasado, no lo sé, a malas formaciones, a maltrato grave, a tanta cosa que se puede dar, ¿no? Pero yo pierdo este ego ideal. Todos tenemos un ego ideal, todos tenemos que pensar cómo nos gustaría ser.
Y cuando estoy depresivo, cuando estoy en un estado distímico, mezclando un poco las cosas, pierdo este ideal, no sé dónde estoy, no tengo imágenes de lo que me gustaría hacer, las figuras significativas se pierden, ¿no? Y bueno, es un duelo del yo, es un duelo de mi propio yo. Hay una hemorragia libidinal, ¿no? Pierdo la libido, pierdo las ganas de vivir, por así decirlo, y se instaura una pulsión de muerte, ¿no? Una gana de desaparecer. Es bastante complejo y es bastante complicado también, por eso hay que llevar a cada sujeto cada historia, ¿no? Sí se pudiese decir a lo mejor en palabras como más poética o sería perder un poco, de acuerdo a lo que tú estás conversando, los colores de la vida, ¿no? Por supuesto que sí, Catherine, cuando no tienes ganas de nada, ¿no? Yo no sé, en algún momento creo que todos los seres humanos nos hemos sentido así porque, bueno, las teorías psicoanalíticas lo dicen, somos seres en falta, ¿no? Algo me falta, siempre, nunca estamos conformes, ni siquiera los millonarios, ni siquiera los que tienen la super vida nunca están conformes, pero cuando esta falta se pierde el objeto, es cuando ya me deprimo realmente, ¿no? Es un duelo, algo muere, algo que no puedo alcanzar, que está dentro de lo simbólico. Es una etapa también que puedo retroceder a una etapa anterior del desarrollo, donde viene esta falta instaurada, ¿no? Bueno, es bastante doloroso, por así decirlo, cuando uno ve a una persona que está en este malestar. Ahora, cuando hablamos de estos malestares, es muy recomendable la terapia, Catherine, el conversar, el que el sujeto sea escuchado, que se escuche y que descubra por sí solo, ¿no? Por sí solo que descubra este malestar psíquico. El paciente no sabe que sabe. El analista solo lo guía a ciertas respuestas, ¿no? Pero el paciente no sabe que sabe. Es la gracia de la escucha, ¿no? Es la gracia de hablar, de terapiarse, por así decirlo. Perfecto, hay que sacar los tabús sociales también, sobre todo en Chile, de que muchas veces la salud mental es mal mirada. Esto nos lleva a ser un poco más transversales en que la salud mental es igual o mucho más importante que también nuestra salud cardiovascular, nuestra salud física, psíquica. Catherine, por supuesto, y ¿No? toda la razón. Me encanta que abordes desde lo social, porque podríamos comparar, ¿no? En Chile ya los pocos tiempos que hay en consultorios para que un psicólogo, estado en consultorio trabajando, tienes un computador y entra el paciente y tienes 45 minutos entre ficha clínica, y lo peor que lo encuentro, se tiene que hacer, ¿no? Que me disculpen los colegas que trabajan en esta área, no estoy diciendo que son poco profesionales, lo que estoy diciendo es que es el poco tiempo que nos dan a los profesionales para poder tratar esta enfermedad y tener que estar escribiendo en un computador mientras el paciente está hablando. O sea, ¿cómo se va a sentir acogido y escuchado si tengo que hacer dos cosas a la vez? ¿No? ¿Qué pasa con la atención flotante? ¿Qué pasa con la escucha? ¿Cómo busco este símbolo que tiene la persona para decírmelo? ¿Cómo lo encuentra él? Si yo como terapeuta estoy ocupadísimo también, tratando de escribir y escucharlo, 45 minutos, ¿no? Ahora, lo que tú dices es verdad, ¿no? A veces todavía hay personas que piensan, voy a ir al loquero, no quiero ir al analista o no quiero ir porque es un loquero. O también el psicoanálisis que piensan que los tienes años a los pacientes en terapia. Ya existe la psicoterapia breve, ¿no? Entonces, sí, Catherine, tiene bastante razón con el tema de los tabúes que se van dando. Bueno, la invitación entonces es aumentar la escucha, aumentar el acompañamiento, aumentar la conversación, a ser consciente del tiempo y a derribar tabúes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Le agregaría un poco la alimentación también, ¿sabes? Ya, perfecto. Porque también tiene que ver eso con los sistemas de la tiroides, lo que hablábamos en el aspecto clínico, ¿no? Que también puede provocar ciertas depresiones. Incluso hay personas que le hacen tratamientos con hormonas y les bajan los niveles de distimia, muy adecuado, ¿no? Porque también es un proceso hormonal. Si nos vamos al proceso psicoanalítico, pienso que el sujeto debe ser escuchado, ¿no? Y el analista debe tratar siempre en la transferencia de acogerlo, de escucharlo
y de ayudarlo a descubrir este síntoma, ¿no? Que es lo que hacemos los analistas en la escucha activa. Perfecto, Denise. Bueno, y con esta escucha activa, con también la escucha que me diste en esta tarde a mí, que hemos tenido mutuamente también, agradeciendo todo tu tiempo, eh, y también la importante función desde la psicología para identificar un problema que es tan severo y que nos puede llevar incluso a preocupaciones y a problemas psicológicos mucho más graves. Así que muchas gracias, Denise. Que A ti, tengas muy, Catherine, muy buena gracias tarde. muchas gracias también, ¿eh? Te lo agradezco mucho, que tengas una buena tarde. Igual para ti. Hasta luego. Hasta luego.